Entonces, ya empecé, creo que a grabar. Sí. Bueno, como les decía, lo importante aquí es cómo entendemos el derecho y yo quiero preguntarles a ustedes, así para activarlos un poco, ¿cómo entendemos el derecho, sí? O para ustedes, ¿qué es el derecho? Empecemos como con ese concepto que lo vimos en primer semestre, después lo recuperamos en tercero y volvimos a hablar y todavía hay estudiosos del derecho que ya han terminado su carrera y han realizado con más de doctorados, incluso de postdoctorados, que todavía siguen con el tema de encontrar un concepto bastante integral para el tema del derecho, ¿sí? Entonces, como les decía, empecemos como recordando ciertas cositas y uno de ellos es el concepto de derecho. ¿Qué es el derecho? Para nosotros, ya en esta clase de argumentación jurídica, ¿qué dicen? ¿Ustedes qué creen? Es la norma escrita para comportarse en sociedad, en determinada sociedad, y pues cada estado tiene su derecho, ¿no? Sus normas de comportamiento, las que lo regulan y las que lo sancionan. Ok, Felipe tiene un concepto amplio, pero escrito, sí, como más positivismo. ¿Mm? Aunque pues el derecho natural también es escrito, obvio, eso no es una diferencia. Alguna vez estábamos hablando de que si cuál era la diferencia grande entre derecho, pues, o alguna diferencia entre positivismo y naturalismo. Y decíamos, algunos decían, no, el tema de la escritura, uno está escrito y el otro no, claro que no, porque la costumbre se ve en el naturalismo y la costumbre puede ser escrita, ¿sí? O es escrita. Entonces, esa no es una diferencia. Entonces, me parece chévere lo que dice Felipe. Bien. ¿Quién más? ¿Quién da más? A ver. ¿Quién da más? Podría ser como el conjunto de normas que tratan de regular como la conducta humana de permisiones y prohibiciones del ser humano. Ok, conjunto de normas que ¿Tratan, Alfonso? Sí, de regular la conducta Bueno, humana. tratan de regular la conducta. Digamos que el objetivo, sí, de ese derecho, sí, puede ser la regulación, como lo dices tú, de la conducta humana. Bueno, me parece bien. ¿Quién más? María Camila con Claudio, la Hola, pregunta que tú Claudia. realizas, y Sí. retomo la pregunta, qué pena, dice. Ujú. Según tú, ¿qué es derecho en el tema de argumentar, en la materia de No, argumentar? no. En temas generales, o sea, yo lo decía en argumentaciones porque estamos en clase de argumentación, ¿sí? Que después que lo Ok, retomaron en introducción al derecho, empezamos ahí, luego en filosofía del derecho, en ciertas materias nos seguimos preguntando qué es el derecho. Y ahora que estamos viendo estos filósofos del derecho en argumentación, y más para Durkheim, empieza con un debate bastante interesante y es el concepto de integralidad del derecho. ¿Cómo se integra como tal el derecho? Entonces yo empiezo haciéndonos como ese cuestionamiento de qué es el derecho. Entonces para ti, Claudio, ¿qué es el derecho? ok. Ajá, Para mí el derecho en estos momentos es el que mejor argumente, el mejor. basándose en unas normas, sí, de acuerdo a la materia, el que mejor argumente basándose en las normas, pues, escritas, positivas, es eso. Muy bien. Bueno, ya empieza a meter la materia. Muy bien, muy bien. Exacto. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más cree lo mismo que Claudio? Otro concepto que ustedes tengan ahí, como para ir ya adelantándolos. ¿Ustedes recuerdan ese concepto clásico, pero clásico que siempre nos decían en introducción y es el derecho es el conjunto de El conjunto de normas? normas, sí, nos acordamos, Ajá. claro, el conjunto de normas está escrita, que está en una, Sí, ya, digamos ajá. que eso, bien, claro. Eso que dice conjunto de reglas o normas, ¿sí? Algunos ya empiezan con el tema de normas que regulan la conducta humana en sociedad, tal cual como lo mencionó, creo que fue Felipe, si no estoy mal, ¿sí? Felipe, ¿fuiste tú? No me acuerdo, quien habló de conducta humana. Sí, Entonces señor. ya, sí, tenemos que regular esa conducta humana. ¿M? Después nos decían, bueno, pero ese concepto, ¿qué? Pues sí, es el concepto más, digamos que más clásico, más desde el principio,
pero después nos dicen, oiga, pero un momento, el derecho tiene varias concepciones y se puede realizar o se puede mirar desde 3 dimensiones, por ejemplo. El naturalismo, el positivismo y el realismo jurídico. Entonces ustedes dirán, bueno, sí, pero entonces, ¿cómo vamos a definir eso? Entonces nos dicen, sí, aparte de ello, hay un orden bastante importante, y empieza por el naturalismo, positivismo y realismo jurídico. Pero antes de definirlos, hay que entender un objetivo, ¿sí? ¿Qué le apuestan o cuál es el objetivo de estos tres, digamos que de estas tres escuelas del derecho? ¿Alguien estaba hablando por el chat? Sí. Pilar, dice, para Dworkin el derecho, bueno, ya Pilar se fue con nuestro autor, ¿no? Del día de hoy. Para Dworkin el derecho consiste en la mejor interpretación argumentativa, bien lo que decía Claudio, que justifique y comprenda en su totalidad el sistema jurídico, bien, cuyos argumentos en los tribunales de justicia son inevitablemente cuestiones relativas a las convicciones morales y políticas de los jueces, dado que es parte de su función interpretativa. Bien, Pilar. O sea, digamos que tú ya te adelantaste bastante, pero sí, digamos que para Dworkin viene siendo ese concepto de derecho. Parece súper bien que lo tengas ahí. Entonces, dejémoslo mientras tanto ahí. ¿Listo? Entonces, como les estaba diciendo, identificando como tal un objeto en cada concepto de derecho. Entonces, para el naturalismo, el objeto del derecho viene siendo la justicia. Para el positivismo, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál es el objeto del derecho? Sí, para el positivismo es la justicia. Para el positivismo, sí, para el naturalismo es la justicia. Para el positivismo, ¿ustedes qué creen que es el objeto del derecho para ellos? Ana María, yo aquí los estoy como viendo para que podamos hablar. Andrea, Andrés, ¿qué dicen? David, ¿cuál es el objeto del positivismo? La norma escrita. Ok, eso dice que la norma escrita, pues digamos que esto es en conceptos generales, ¿sí? Pero el objeto viene siendo el orden, ¿listo? Para él, el orden. Y para el realismo como tal, él es, digamos que la concentración del poder y la igualdad, ¿sí? Pero eso es como retomando y acordándonos un poco de todo ese concepto, ¿listo? Entonces, para tener algo como mucho más claro y recordar ese primer semestre, segundo, tercero, en fin, el derecho natural es toda operación racional donde el ser humano descubre el derecho en la naturaleza. ¿Listo? Entonces hay como digamos que el verbo rector de ese concepto de derecho natural es descubrir, ¿sí? Y su objeto es la justicia, tal cual como lo estábamos mencionando anteriormente. Y el derecho positivo es toda operación racional donde el ser humano crea el derecho, ¿listo? Ahí ya se habla de una creación. Entonces, el verbo rector para el natural es descubrir, y el verbo rector para el positivismo es crear, ¿sí? Bien, y su objeto es el tema del orden, ¿listo? Bien hasta ahí. Entonces, hoy estábamos hablando de, digamos que, de esos autores bastante importantes para el derecho, y me gustó como el tema de que entendemos. Sí, ¿quién nos escribió por WhatsApp? Sí, la estamos grabando, ¿listo? Ahí ya estamos grabando. Entonces, me pareció pertinente empezar con esa pregunta, ¿no? ¿Qué entendemos? Pues, ¿qué entendemos por derecho? ¿Qué es el derecho? ¿Cómo entendemos el derecho? Y ya ustedes se han acercado bastante a ese concepto. Pues ya están adelantados en este semestre, pues ya estamos más o menos. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál es ustedes recuerdan que Kelsen, ¿sí? ¿Cuáles son esos autores que ya han visto? Aquí en esta clase ya hablamos de Kelsen, ¿cierto? El profe Alejo les ha mencionado el tema de Kelsen, ¿cierto? Sí. Kelsen y Hart también. Listo, Kelsen. Hart
¿Ustedes recuerdan a Hart? Sí. Ahorita les voy a preguntar unas cositas de Hart que creo que incluso ya se ha venido pues revisando el tema. Dworkin y Robert Alexio. Entonces, cuando hablamos de Kelsen, ¿ustedes recuerdan el tema de Kelsen, que él es bien, bueno, ahí venga les digo, ¿y es positivista o es naturalista? Kelsen. ¿Qué dicen? ¿Su tesis qué es? Positivista, Kelsen, la norma fundante básica. Muy bien, Claudio, muy bien. Sí, positivista, ¿sí? Él tiene como digamos que ese debate entre el tema de la moral diferente al derecho, ¿sí? Y su tesis es ius positivista. Esto quiere decir que su objetivo o su objeto de estudio es... El orden jurídico y social, María Camila. Muy bien, Jenny, muy bien. Sí, el orden, tal cual como lo estábamos recordando hace unos momentos, con el objeto de cada concepto de derecho. ¿Listo? Entonces, él habla de una pirámide. ¿Esa pirámide es de Kelsen o es de otro autor o de otro filósofo del derecho? A ver, ¿qué les han dicho? ¿Qué les han comentado? ¿De Kelsen? Sí, la de Kelsen, creo, la de Kelsen. Siempre se ha hablado de la de Kelsen, María Camila. Ok, Claudio dice que de Kelsen. ¿Ustedes qué más creen? ¿Ah? Pero si no estoy mal, eso después fue derrumbado, ¿no? Fue cambiado, fue invertido, algo así, ¿no? Bueno, pues imagínense Bueno. que lo que hizo Kelsen, estando ya residiendo en Estados Unidos, ustedes recuerdan que Kelsen después se fue para Estados Unidos y decía Kelsen, un momento, pues sí, yo hablo de la pirámide, pero la pirámide es invertida, ¿sí? Y no es mía, es de Melker. ¿Recuerdan eso? Entonces, muchos adoptan y le atribuyen como tal esa pirámide a Kelsen, pero en realidad no es de Kelsen, ¿listo? Es de Melker como tal. Y viene Kelsen y dice, bueno, el tema es revisar como tal esa jerarquía, ¿sí? Porque él sí habla de una jerarquía normativa, y nos comenta sobre el tema de las normas. Entonces, hay una norma fundante, entonces hay normas derivadas y normas no derivadas. ¿Sí? Ustedes recuerdan como tal esa, digamos que esa teoría que nos planteaba él. Y aparte de ello nos decía, listo, hay una jerarquía y la primera de ellas es la Constitución, ¿cierto? Ley fundamental, ¿sí? Supremacía de la Constitución. ¿En qué artículo de la Constitución encontramos ese principio de jerarquía o supremacía constitucional? A ver, ¿en qué artículo? El cuarto. El 4. Muy bien, José y Paula. Sí, el cuarto. El cuarto nos habla de una supremacía constitucional, ¿sí? ¿Y qué es esa supremacía constitucional? Pues es que nuestra Constitución, recuerdo que una vez estuvimos hablando en esta clase de interpretación constitucional, interpretación jurídica, y les mencionaba algo sobre el ex magistrado Bernal Pulido, y él empezaba diciendo que para él la Constitución política de 1991 sí tenía el tema político. ¿Ustedes recuerdan que aquí estuvimos debatiendo si la Constitución era política o no? ¿Sí recuerdan? No, muy bien. ¿Cómo, Alfonso? No muy bien. No, sí, creo que sí. Y la Constitución es política, sí. Sí, recuerdan que esa clase dijimos, oiga, sí, la Constitución es política, hay ciertos intereses, eso lo decía, y no lo digo yo, ¿se acuerdan que les dije? No lo digo yo, lo dice Bernal Pulido, lo dice un ex magistrado de la Corte Constitucional en una sesión de maestría de la Universidad de La Sabana, y aparte de ello, hoy, pues ya hablando un poco más de qué es el tema normativo, Kelsen dice, es de carácter normativo, ¿sí? A él ya no le interesa, digamos que en esa interpretación, el derecho es bastante subjetivo, digamos que la derivación de esa interpretación, de esa argumentación, ha hecho que cambie constantemente. Y aquí ya entendemos que la Constitución, y para otras personas, no es de carácter político, sino es de carácter normativo. ¿Por qué? Por una supremacía constitucional que bien ustedes, José y Paula, dijeron que estaba en el artículo 4 de nuestra Constitución, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de esto? Pues porque la Constitución, la norma, es la norma como tal que desata, o sea, que ayuda o sea, si hay una digamos que hay un conflicto, ¿sí?
entre las otras normas, es quien desata como tal todas esas controversias. ¿Listo? Es la Constitución. Por eso se llama la supremacía de la Constitución. Bueno, ya retomando un poco más como lo que habla Kelsen en su teoría pura del derecho, el realismo jurídico, el tema de la eficacia. Eso es lo que él nos dice hasta el momento, ¿sí? Como lo que hemos entendido, lo que hemos organizado, lo que hemos contemplado y lo que nos han mostrado, pues, en los espacios académicos, ¿sí? Hasta ahí entendemos a Kelsen, ¿cierto? Hasta ahí claros con Kelsen, ¿sí? Sí. Bueno, muy bien. Sí. Ya después hablamos de Hart, ya haciendo ese recorderis, Hart. Y Hart habla de unas reglas. Ustedes recuerdan que para Hart el concepto de derecho no es lo que hablábamos anteriormente, que no, pues el ordenamiento jurídico es la tesis del orden, la norma como tal, sino que Hart habla de unas reglas, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan para Hart qué son esas reglas? O sea, el derecho son reglas, pero ¿qué son las reglas? ¿Mm? Primarias y secundarias según Hart. Ok, muy bien, primarias y secundarias. Eso ya lo vieron aquí, ¿cierto? Órdenes y prohibiciones. Órdenes y prohibiciones, sí. ¿Qué les dijo el profe Alejo referente a ese tema? ¿Qué conceptos les dio él? Lo que decía Felipe, que se distinguen entre dos, entre las primarias y las secundarias. Ok, y se daban unas, o sea, es como un todo o nada, ¿cierto? Pilar, ¿ibas a decir Las algo? primarias son como las que tienen que ver con toda la normatividad y las secundarias es como la interpretación que hace pues de ellas. Muy bien, bueno. ¿Recuerdan que Hart es discrecional? Hart dice, oiga, sí, debemos tener una discrecionalidad y aparte de ello, pues yo sí hablo de que el concepto de derecho son reglas, ¿sí? Y las reglas son normas que se aplican en la forma del todo o nada. O bien, como lo explica el profe Alejo, el tema de, hay dos órdenes, primero y segundo como tal, la norma y después viene el tema de interpretación y la aplicabilidad como tal de la norma. ¿Listo? Hasta ahí, bien, ¿sí? Con el tema de Hart, ¿cierto? Sí, María Camila. Bueno. Después hablamos de Dworkin, que en este momento estamos hablando de él, de ahí no me voy a detener mucho porque pues en el transcurso de la sesión vamos a estar hablando solo de Dworkin, pero yo quiero que tengan algo claro y es que Dworkin, a ver, para ustedes, ¿es ius naturalista, ius positivista o en qué escuela del derecho? Porque hay más escuelas del derecho, que podemos pues clasificar como tal su teoría. ¿Qué les ha dicho el profe Alejo? ¿Les ha dicho algo sobre esa escuela de Dworkin? Ok, de la otra. Guárdela. Bueno, gracias. Marcela. Marte. ¿Escuchas? No, sí, no, pero pues digamos que no, lo que yo vería es más que es ius positivista. ¿Cómo? ¿Y es positivista? Dices que Dworkin. Bueno, uy, la primera que me dice eso, ¿sabes? Porque en otras sesiones y en muchas clases siempre hablan como que Dworkin es ius naturalista, ¿sí? Lo ven por el tema de los principios. Entonces, el concepto clásico de principios, ¿ustedes recuerdan el concepto clásico de principios para Dworkin? O bueno, que muchos docentes hablan ¿Que como el son una lista de chequeo? No, Paula, lista de... Bueno, digamos que en términos generales sí, pero hay como un significado, un concepto más... Ese concepto que tú das es bastante amplio, ¿sí? Pero hay un concepto como más clásico y taxativo, ¿sí? Como más con el tema del lexicográfico. Entonces, ¿ustedes recuerdan que hablaban de que los principios son mandatos de optimización? ¿Mm? Y eso también lo encontramos, digamos que en nuestra Constitución está repartida en tres, ¿sí? Principios,
¿cierto? Valores y bloque económico. Sentencia T046 del 92, si no estoy mal. Yo no me acuerdo muy bien qué sentencia es, les quedo debiendo el número bien de la sentencia, pero es la sentencia de Ciro Angarita Barón. Creo que con ustedes ya la hemos leído, ¿o no? ¿Ustedes recuerdan esa sentencia? La que habla de principios, valores y bloque económico. Chicos, si dicen no, no pasa nada. No se preocupen. No me acuerdo, María Camila. No. Creería que sí. El de la dignidad humana. ¿Ustedes recuerdan el del alcantarillado? ¿El caso del alcantarillado? Si nos lo menciona para... Sí. Que si no estaba, la culpa era de... Bueno, sí, pero creo que... Sí. Bueno, entonces, digamos que hay unos acuerdos por los hechos, ¿sí? Y no por el trasfondo de la sentencia. Lo importante de la sentencia es esos tres conceptos, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. De todas maneras, por el grupo, más tardecitos les envío el número exacto de la sentencia para que la tengan presente en cuestión de principios, valores y bloque económico de nuestra constitución política, ¿listo? Entonces, como volviendo al tema de Dworkin, para Dworkin el derecho es un sistema de principios, ¿sí? Él dice, bueno, la fuente del derecho son los principios, ¿listo? Y digamos el concepto clásico para Dworkin en tema de principios, anteriormente, hablaban de que los principios son mandatos de optimización, ¿sí? Y bueno, digamos que eso en cuestión de Dworkin, ahí van los filósofos, ya ahorita hablamos un poco más de este gran autor, y después viene el tema de Robert Alexy. Si ven esas etapas tan grandes, como tan relativas, como esos debates tan importantes que vienen transformando poco a poco la evolución, pues, del derecho, ¿no? Después llega Robert Alexy y nos dice, bueno, yo sí soy más matizado, ¿sí? A mí háblenme acerca de unos textos. Entonces, digamos que él sí se acerca a la respuesta de ponderación de principios. Él dice, sí, correcto lo que dice Dworkin y lo que vamos a ver en toda la sesión, pero venga, tenemos que ser un poco más razonables. Y viene Alexy y nos dice, bueno, hay una necesidad de razonabilidad o proporcionalidad, que viene siendo el tema de los tests. Espero que más adelante, o no sé, ustedes ya han hablado de los tests de igualdad o razonabilidad, que vienen siendo que la Corte hace un test de ponderación blando, un test de ponderación más estricto, que son 4 pasos, por ejemplo, el test de razonabilidad. ¿Ustedes recuerdan eso o no lo han visto? ¿No lo han visto? No, ¿cierto? Claudio, ¿me escucha? Sí, estamos ahí, tranquila. Sí, Cami, estoy acá. Listo. Está bien. Entonces no lo han visto, ¿cierto? En ese tema de conceptos o ese tema de test, esperemos que ojalá lo vean acá. Si no lo ven en práctica constitucional, lo ideal es que lo vean aquí en argumentación, para que en práctica algunos profes lo explican, otros profes no. Entonces recuerden, ¿sí? Son 4 pasos el tema del test de proporcionalidad, ojalá lo podamos ver, pero aquí solamente los voy a mencionar porque el autor de hoy no es Alexy, sino Dworkin. Entonces es finalidad, primer paso, necesidad, adecuación y proporcionalidad en sentido estricto. ¿Listo? Son 4 pasitos que habla ese test. Entonces, ojalá más adelante, si hay una sesión aquí en la argumentación, ojalá el profe Alejo pues logre incluirla para poder hablar de estos temas. Me parece bastante interesante, cosa que ustedes lleguen a práctica constitucional y ya tengan esto claro que debería verse aquí en argumentación. ¿Listo? María Camila, ¿lo repite? Finalidad, necesidad, adecuación, ¿y cuál es el otro? Los 4 pasos son finalidad, primero, segundo, necesidad, tercero, adecuación, ¿sí? Sí. Y cuarto, proporcionalidad en sentido estricto, ¿sí? Esos 4 pasos son del test de proporcionalidad, o algunos lo llaman test de razonabilidad, ¿sí? Entonces, ahí habla de que primero, el tema de la medida. Entonces, el primer paso es la finalidad.
¿Qué se dice de esta medida? ¿Cuál es la explicación sin vulnerar la Constitución? Entonces, la medida sí. ¿Cuál es la finalidad de esa medida? ¿Es necesaria la medida o no es necesaria la medida? ¿Es adecuada? ¿Mm? ¿Es proporcional en sentido estricto? Esto es decir, ¿se justifica esta, pues es idónea, es necesaria, es proporcional? O sea, dentro de la proporcionalidad en sentido estricto, también se enmarca, digamos que estos tres escenarios, ¿sí? Si es idónea, si es necesaria y si es proporcional. Entonces, este test es bastante interesante digamos que en ese sentido. ¿Listo? Ojalá, como les digo, más adelante lo podamos revisar, mirar y que ustedes lleguen pues muchísimo más duchos en temas de interpretación constitucional y cómo la Corte utiliza este tipo de test, ¿sí? Para organizar, por supuesto, este tema. Igual, el test de sustitución, no sé si lo vayamos a ver más adelante, pero si es así, ojalá en tercer corte, si el profe pues no lo tiene incluido, se lo voy a proponer para que ustedes sepan cuál es el tema del test de sustitución, o ustedes ya lo vieron con el profe Alejo, sustitución constitucional, que eso se ve en argumentación, ¿m? ¿O no? ¿M? Sustitución constitucional. Alfonso, ¿sí lo vieron? ¿De sustitución o todavía no lo han tocado? No, ¿cierto? Todavía no lo hemos tocado. No retengo eso. ¿Cómo? No, sustitución, constitucionalidad, no. No, ¿cierto? Listo, la sustitución, no, eso se ve de última. ¿Listo? Eso se ve de última. Entonces, yo me acuerdo, creo que solo lo tocamos una vez para hablar del tema. ¿Ustedes recuerdan? Sí, claro, ya me acordé. Yo dije, pero ¿sería en otros grupos? No. El tema de cuando hablamos de la cadena perpetua. ¿Ustedes se acuerdan? Que cómo van a hacer, si van a transformar, si van a cambiar la constitución, cómo la van a reformar, y que a la final dijimos, no, eso va a ser por test de sustitución de la Corte Constitucional. Entonces, me acuerdo que lo tocamos fue por encimita, como que lo hablamos así, pero ojalá, y le voy a proponer al profe Alejo, que eso ustedes lo podamos ver al final de, pues, de todo el curso, de todo el semestre. ¿Listo? Entonces ya hasta ahí, pues súper bien, ¿sí? Entonces sigamos con el tema de Dworkin. Entonces voy a pasar aquí la siguiente diapositiva que me quede. El derecho, ¿sí? El concepto de derecho, el tema integral. Entonces, el derecho se compone de reglas y principios. Entonces, ¿a quién toma Dworkin aquí? O sea, ¿quién habla de reglas? ¿Qué autor de los que acabamos de mencionar y estuvimos ahorita repasando? Hart. Muy bien, Hart, muy bien. Hart. Ajá. ¿Recuerdan que Hart es el que habla de reglas en el concepto de derecho? Y nos Esa es dice la que las dice reglas... ¿Cómo? él, no sé, tengo la duda, ¿él las clasifica en qué? ¿En reglas de conocimiento y reglas de cambio? Sí, es el mismo. Es el Ok. mismo. Y el que dice que las dos y entonces tal cual, ¿no? Entonces ahí está la norma, pero hay que interpretarla. Y son dos espacios, ¿sí? Se pone o se quita, ¿sí? Se da aplicación del todo de la norma, o sea, ¿se aplica toda la norma o no se aplica? Eso es lo que dice Hart. Entonces dice Dworkin aquí en ese concepto de integralidad del derecho, dice, bueno, yo estoy de acuerdo con cierta parte de lo que dice Hart, ¿sí? Voy a tomar como tal esa teoría, pero un momento, el derecho no solamente son reglas, el derecho contempla también principios, como fuente del derecho. Los principios también tienen que estar en ese concepto del derecho. Entonces, ahí era cuando yo les decía, bueno, pero ¿qué trae? O sea, ¿qué más trae? Las reglas son mandatos definitivos y los principios son mandatos de optimización. Ahí está lo que les decía como, bueno, identifiquemos más o menos aquí, entre todos, cuál es ese, ¿sí? O cómo identifico qué son reglas y qué son principios. Hay un texto bastante interesante que ahora se los voy a pasar, ¿listo? Por el WhatsApp. Se los voy a pasar por el WhatsApp, que tiene digamos que habla de ese debate entre Dworkin y Hart al comienzo del texto y nos define súper bien el tema de qué son las reglas y qué son el derecho. Si ustedes me permiten, voy a leerles. ¿Listo?
primero, dice que para Dworkin hay una diferencia lógica entre reglas y principios. Las primeras, o sea, las reglas, son normas que se aplican en la forma del todo o nada. Esto es, son aplicables cuando se dan las condiciones que esas normas estipulan y no lo son en caso contrario. Lo que les decía, lo que hablábamos todos al comienzo, ¿sí? Como que, bueno, se tiene que aplicar la norma, se aplica toda o no se aplica pues, a la solución de este caso, de esta problemática jurídica, ¿sí? Y después nos dice que los principios, en cambio, se caracterizan por su dimensión de peso y no determinan un resultado en particular. Son razones que guían u orientan hacia un resultado o dimensión, aunque deben ser balanceadas con otras razones equiparables, valorando cuál es su fuerza relativa en función de las circunstancias de aplicación. ¿Listo? Eso es lo que nos dice ese texto que ahorita se los voy a pasar. Ese texto me parece supremamente chévere porque hace ese tema de, pues de comparación, ¿sí? Y aquí está, el profe es el que realiza como tal estas diapositivas, estas presentaciones para ustedes, y él lo puso. Y es importante pues tenerlo en cuenta en este momento así. Entonces ya saben, ¿sí? El tema de las reglas no solamente es aplicar reglas como lo menciona Hart, sino Dworkin trae el tema de las reglas y los principios, ¿sí? Entonces los principios son mandatos de optimización. Ahí está la diferencia entre no hay una solución absoluta, ¿sí? No se aplica como un todo o nada como lo dice Hart, sino dice Dworkin, no, un momento, empecemos a mirar si es aplicable y si sí soluciona como tal ese problema jurídico, ¿sí? Entonces nos dice, listo. Entonces, ya nos habla de que los principios en Dworkin son lexicográficos. Primero el principio de la igualdad y segundo el principio de la diferencia. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes van a decir, bueno, ¿cómo así que primero un principio y después el otro? Para él sí hay un orden en temas de principios. Entonces, en este caso son dos, tal cual como lo decía con Hart, ¿sí? ¿Recuerdan? Entonces dice Dworkin, listo, sí, son lexicográficos. Esto quiere decir que el primero es el principio de la igualdad. Entonces, hay que aplicar el principio de la igualdad para poder solucionar esos problemas jurídicos, ¿sí? Para otorgar esa solución. Entonces, primero es el principio de la igualdad. Y el segundo principio es la diferencia. Es decir, hay un test de diferenciación acá que podemos identificar que es diferente para tomar esta decisión. ¿Listo? Y ya viene el tema de la metáfora del juez Hércules. ¿Ustedes recuerdan quién era Hércules? ¿Quién era Hércules, chicos? ¿Ustedes qué recuerdan? Es de la mitología griega. Mitad Bueno. Dios, mitad hombre. Mitad Dios. Un semidios. Un semidios, sí, muy bien, un semidios. Un desliz de un dios con una... Sí, bueno, es cierto. Es cierto, es cierto. Bueno, ¿por qué hablamos un cachito. ¿Por qué hablamos del juez Hércules? Pues la metáfora del juez Hércules era que el hombre en la mitología romana, tal cual como lo decían, del héroe de la mitología griega Hércules, entonces viene siendo que el héroe de la mitología griega, Heracles, ¿sí? Siendo como esa metatesis del nombre griego, era hijo de Júpiter. Entonces lo que decían ustedes, oiga, sí, venga, un dios. El equivalente romano del dios griego Zeus y la mortal, ella es Almane, sí, Almana. Bueno, digamos que es mitad hombre, mitad mujer, entre un dios y una mortal, ¿sí? Llevó a cabo como tal 12 trabajos, llamados los 12 trabajos de Heracles, y fue divinizado. Listo. Entonces, digamos que esto es en cuanto, el profe lo puso, en cuanto a la metáfora del juez Hércules. Y ustedes ven que Hércules es fuerte, es semidios, tiene esa caracterización de algo y es la fuerza. ¿Listo? Entonces van a decir, bueno, pero entonces, ¿por qué hablamos de aquí de la metáfora del juez Hércules? Pues para Dworkin dice que hay una discrecionalidad
Y la fuerza es, o sea, dar diferentes razones jurídicas, ¿sí? Entonces la fuerza está en nosotros para dar diferentes razones jurídicas que guían, pero no determinan las decisiones judiciales. ¿Mm? Entonces, esto es importante porque les estaba comentando que el tema de la metáfora del juez Hércules, ya sabemos quién era Hércules, está en esto, en la fuerza como poder y la mortalidad como debilidad, ¿sí? Son esas dos características, lo que ustedes mencionaban. Oiga, sí, es de un dios, pero con una mortal. ¿Mm? Entonces, aquí es donde hablan de que, un momento, la metáfora del juez Hércules, ¿sí? Es poder diferenciar como tal esas razones o dar diferentes razones, ¿sí? Poder argumentarlo y que esas razones sean jurídicas, ¿listo? Las razones deben ser jurídicas, sí o sí, y que guían, pero no determinan las decisiones judiciales. En este caso, yo puedo dar mis argumentos, puedo dar mis razones, pero en última es el juez quien determina, ¿sí? Lo puedo guiar, pero no es una solución absoluta. Por acá veo un chat y nos dice Pilar, la metáfora del juez Hércules, muy bien Pilar, dice, sirve para visualizar un sistema judicial que puede denominarse perfecto, en el que un superjuez, sí, ahí va la decisión del juez, hará un análisis de todas las posibles soluciones en un caso y escogerá la más adecuada conforme a derecho para la sociedad y para las partes. Sí, es cierto. Digamos que eso, en términos generales, es verdad. O sea, esto tengámoslo ahí, Pilar siempre, mejor dicho, súper adelantándose, el superjuez, quien determina. Pero entonces, ¿cómo determina o cómo le digo yo a ese superjuez que es quien tiene el poder, ¿sí? La fuerza del poder, la fuerza de decidir, cómo decidir, cómo dar esa respuesta? Entonces le digo, un momento, señor juez, aquí hay unos argumentos, ¿sí? Y me lo baso en estos principios. Entonces, es como darle, y ahí está la mortalidad, la debilidad, como, oiga, sí, tengo que tomar una decisión, ustedes me guían a tomar esa decisión, pero no es definitiva, ¿sí? Ninguna norma nos da de forma anticipada la solución jurídica que corresponde a un caso. Recuerden eso, ninguna norma. O sea, lo que decía Claudia al comienzo me parecía espectacular cuando Claudia decía, oigan, pero, decía así Claudio, pero yo voy a decir que el derecho es argumentar. ¿Mm? Es argumentar. Entonces, ¿qué es lo que le decimos al juez? ¿Cómo voy a decirle yo al juez, aplicando el derecho, que tome una decisión, ¿sí? Que por favor, de una manera u otra, pues organicemos y yo le doy mis argumentos, mi contraparte le da argumentos, y por ser ese superjuez que es quien decide, tiene que buscar sí o sí, pues esa solución. Entonces, es como guiar, proponer, organizar y utilizar ese tipo, déjalo ahí, ese tipo de decisiones. ¿Listo? Entonces, el tema de que ninguna norma nos da de forma anticipada la solución jurídica que corresponde al caso, es cierto, o sea, ninguna norma, caso contrario a Hart, ¿no? Que esa tesis hartiana nos decía, si está en la norma, se tiene que solucionar como está en la norma. O sea, la norma me decía cómo solucionar el caso sí o sí. ¿Ustedes se acuerdan el caso de la mujer embarazada? Claro, con ustedes se hizo ese ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan? Que ensució el taxi, que el taxista, bueno, que tuvo el parto en el taxi, entonces pues el taxi quedó supremamente sucio, que el señor del taxi pues dijo como, oye, un momento, la carrera vale 20.000, pero la lavada del taxi vale 150.000. Debe pagar la señora que tuvo el parto en el taxi o no debe pagarla, o no debe pagar. ¿Ustedes se acuerdan de ese caso? No, Cami, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo. ¿No? ¿Ustedes no se acuerdan? Ese Bueno, lo entonces les voy a poner el caso. en esta clase. ¿No? No. Ese no lo vimos aquí. ¿Cómo, Alejandra? Entonces, ese no lo leímos aquí.
No, no lo leyeron acá. Sí, el profe por poner diferentes casos. Ah. Bueno, en una clase de argumentación puso el ejemplo, entonces con ustedes, ¿qué ejemplo puso? Claro que les puso pelotas rápidas, ¿se acuerdan? Esas notas rápidas que él puso y uno era identificar en la ley, creo que era con el derecho del consumidor, ley 1440, ley 1480 del 2011, con ustedes sí le puse ese ejemplo, ¿cierto? Que tácitamente estaba en la ley, ¿sí? Pero el caso del taxista no. Ah, bueno, pero listo. No, él no nos puso ese caso. Creo que él nos puso el de la niña trans. ¿no? Sí. Sí, Sí, pero listo. esa que dice yo, él sí no la colocó. ¿Cuál? ¿El de la niña La, trans? la de la chica trans sí, pero la De la del chica. taxista no. Así que si de Del pronto no lo taxista. quieres mencionar, Ah, pues bueno, de- entonces les voy a recordar así pequeñita, pues digamos que en términos generales, que, espérenme, yo me acuerdo ese artículo, lo tengo por acá porque es un artículo que tácitamente está, ¿sí? Es un artículo que está sí o sí, no me acuerdo qué número es, ahorita le pregunto al profe, porque es un artículo, el caso es que una mujer embarazada, eso es para explicar a Harry, ¿sí? Una mujer embarazada va en un taxi, ¿sí? El taxi viene, pues normal, el señor va de extremo a extremo, entonces por ejemplo, venía de Colina, ¿sí? De Colina a Soacha, imagínense, tocaba, mejor dicho, pasar la ciudad. Entonces, del asiento algo pues hasta Soacha, más o menos, es sur, norte-sur, ¿sí? Pasaba por toda la Boyacá, en Bogotá. Y precisamente en la 26 con Boyacá, que ya viene siendo más o menos un poquito más de la mitad, un poquito menos de la mitad, preciso tiene el parto. Entonces, la mujer embarazada, pues tiene el niño en el taxi. Y esperen que acá la estoy buscando, conducción de mujer embarazada. Y preciso tiene el parto, entonces dice como, bueno, sí, la mujer tiene el parto y dicen, bueno, pero pues sí, pues digamos que la carrera vale 20.000 pesos, pero la conducción como tal, la limpieza del carro vale 120.000 pesos, ¿sí? Entonces, ahí es donde dicen, bueno, ¿debe pagar o no debe pagar? Entonces, el artículo 2074, ya lo encontré, me dice que la conducción de mujer embarazada, el precio de la conducción de una mujer no se aumenta por el derecho de parir en el viaje, tal cual lo dice el artículo, tal cual. Recuerden, artículo 2074 del Código Civil, ¿listo? Entonces el artículo dice, no, un momento, ella no debe pagar. Y eso lo menciona, entonces dice Hart, ahí está la solución, ¿sí? Está tácitamente. La solución está en la ley, está en la regla. ¿Se aplica o no se aplica? ¿Se soluciona o no se soluciona? ¿Sí? En cambio, para Dworkin, ya dice, no, no, no. Aquí ninguna norma nos da de forma anticipada la solución jurídica que corresponde al caso. Para Dworkin es de argumentación, ¿sí? Es decir, sí, yo estoy argumentando, yo estoy diciendo y le estoy guiando al juez qué decisión podría tomar, ¿sí? Que escuche mis argumentos, que esté como tal, pues, digamos que tome esa decisión. Entonces ahí dice, bueno, sí, la interpretación del derecho sí es una práctica social. La interpretación del derecho es una práctica social. Entonces la fortaleza es conocer todo el derecho, porque de ese Dworkin, digamos que el juez, ¿sí? Ese super juez debe conocer todo el derecho. Debe mirar si hay una aplicación directa de la norma, pero identificando los argumentos que da, pues como tal, pues los que estamos en el derecho, y debe tomar una decisión, ¿sí? Es una práctica social específica que tiene como rasgo distintivo su carácter argumentativo. Me pareció espectacular, como les decía, al comienzo, los que más se acercaron un poco, pues digamos que dejando de lado como esos conceptos pues bastante clásicos y conceptos más generales,
fue Claudio y Pilar, creo que no estoy mal acá, pues Pilar fue la que nos dio, sí, Pilar. Pilar fue la que nos dio pues como tal el concepto exacto que tenía o que organiza o que determina como tal Dworkin, ¿sí? Entonces, recuerden eso. El tema de la argumentación es importante, pero el juez debe conocer todo el derecho. Que no le pase como Hart, que Hart sí dice hay una solución y el caso de la mujer embarazada es totalmente viable, es cierto. Se aplica como tal una norma y dice en la norma si se hace o no se hace, pero Dworkin dice es el tema de argumentación y no podemos decir que un caso o un problema jurídico tiene una solución anticipada sin antes no argumentar y ver, por supuesto, todo el tema de las dimensiones. ¿Y cómo se ve esto? Por 3 etapas, ¿listo? Cuando decían que la mortalidad en la metáfora del juez es son decisiones o son las decisiones, es para que los humanos, es decir, el juez, sea consciente del entorno social. ¿Qué es lo que se le está pidiendo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es esa práctica social? Y cómo yo, desde mi carácter argumentativo, lo organizo. ¿Listo? Lo guío. Le muestro a ese juez, que es super juez, que aparte de ser ese super juez como héroe, ¿sí? Como Dios, es también mortal y deben entender ese entorno social. Entonces, Dworkin habla de 3 etapas, eso también está en el texto que les voy a pasar ahora. Y las 3 etapas de interpretación para Dworkin, y el juez debe aplicar, si nosotros también lo debemos tener en cuenta, son 3. ¿Listo? Son la etapa preinterpretativa, recuerden, etapa preinterpretativa, la etapa interpretativa y la etapa postinterpretativa. ¿Listo? La etapa interpretativa es como tal identificar como tal pues el objeto, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy pidiendo? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el principio? ¿Qué es lo que estoy defendiendo o qué es lo que le estoy guiando al juez? ¿Sí? El objeto, recuerden, si es orden, si es justicia, si es igualdad. En estos términos, para Dworkin primero es la igualdad. Entonces, ¿cuál es el objeto? ¿A qué quiero llevar como tal al juez? Luego la etapa interpretativa y es darle sentido, ¿sí? Justificar como tal esos datos que le damos al comienzo. ¿Listo? Y la posinterpretativa constituye en dar diferentes conceptos. Entonces, es una justificación general que es desde la práctica para mostrar una mejor perspectiva. Entonces le decimos al juez, oiga, sí, mire, este es el concepto, yo necesito que usted, pues nosotros lo guiamos a usted como tal para que determine digamos que esta decisión, pero recuerde que, y empezamos a argumentar, ¿sí? Se justifica esos datos. Mire, eso se dio por esto, esto y esto, se dio por de tal cosa, esto lo argumento en esto y en esto, ¿sí? Y por último, le doy como un concepto generalizado, una justificación general para mostrarle y guiarlo en esa mejor perspectiva, ¿sí? Para decirle, mire, este es el camino, señor juez. Esto es lo que usted debe tomar, ¿sí? Esto es lo que usted debe decidir. En el texto ustedes lo pueden encontrar muchísimo mejor. Entonces, ahí está. Ya viene el tema de la novela en cadena. A mí me parece que la novela en cadena, el profe ahorita, ya mismo yo creo que, espera, les digo para que ingrese, porque el profe tiene un ejemplo bastante interesante en tema de novela en cadena. Porque a mí me gusta más explicar la novela en cadena con un ejemplo bastante interesante. Me gusta muchísimo. Y es muy conocido. Y es La Rosa de Guadalupe. A mí me gusta más con ese ejemplo. Ahorita el profe Alejo él les va a explicar otros tipos de ejemplos, porque esos otros tipos de ejemplos a mí no es que me gusten mucho porque no los veo. Pero quien no ve, por supuesto, La Rosa de Guadalupe. Entonces, la novela en cadena es la utilización, ¿sí? Que los jueces, o sea... Alfonso no se la... ¿Cómo? Sí, Camila, una pregunta Dime, antes de que sigas avanzando. Es que quedé con
como no me quedó muy claro entre lo que explicabas entre la etapa preinterpretativa y la etapa interpretativa. ¿Me puedes definir nuevamente? Listo, listo. Sí. Digamos que, o sea, volvemos al tema de las etapas, ¿sí? A la pre, exacto, A la preinterpretativa. Entonces, ¿cuáles son esas tres etapas? A ver, ¿cuáles son esas tres etapas? Etapa interpretativa y la posinterpretativa. Muy bien. Esas son las tres, pero quiero conocer, es que no me quedó muy claro, es la etapa preinterpretativa y la interpretativa. Listo. Entonces, recuerden que la etapa interpretativa, ¿sí? Otra vez vamos a hacer ese recorderis pequeñito. La interpretativa es la identificación o identificar como tal el objeto. Esa es la interpretativa, es identificar el objeto. La interpretativa es dar sentido o justificar como tal ese objeto. ¿Listo? Y la posinterpretativa, en términos generales, es decirle al juez, oiga, y guiar al juez, decirle, oiga, un momento, sí, pero debe, digamos que, sentenciar, decidir por digamos que por este sentido, ¿sí? Por esta justificación en general, esta práctica. ¿Listo? Ya llegó el profe Alejo. Hola, teacher, ¿cómo estás? Les estaba diciendo en términos generales esas tres etapas de Dworkin, ¿no? Antes de hablar de la novela. Hola, buenas tardes a todos. O buenos días a todos. Buen día. Buenos días, profe. Si quieres puedes hablar pues ya, digamos que ya hablamos del tema del juez Hércules, ¿sí? De la metáfora del juez Hércules. Les hablé un poco de los conceptos en temas de cómo entendemos el derecho y pues la diferencia entre Hart y Dworkin. Compañeros, ¿me escuchan? Profe Camila, no. Sí, profe. Creo que profe. Qué pena, compañeros, ¿me están escuchando? Lo que pasa es que tengo problemas de conectividad ahorita, están haciendo los declaro aquí arreglos, y eso es lo que ha generado que no me pueda conectar rápidamente. ¿Me escuchan? Perdón. Sí, doctor. Bien. Con Claudio, sí, se escucha. Bien. Sí, señor. Profe Camila, ¿qué me está diciendo? Gracias. O sea, ¿era la entrada de la profe Camila o la mía? La profesora Camila estaba terminando una idea, doctor. Sí, por eso, pero ¿se escucha mejor ella o yo? Los dos. Igual, ahí está bien, doctor. Listo. Profe Camila, ¿en qué idea van? No, profe, ya hablamos. ¿Sí me escuchas? O sea, sí. Yo no sé si tengo mala conexión. No, ya, listo. No, creo que soy yo. No, es que yo hoy están en reparaciones acá. Ah, listo, teacher. No, nosotros ya avanzamos, digamos que en cómo entendemos el derecho, ¿sí? Les hablé un poco, otra vez retomamos a Kelsen, a Hart, a Roveralezzi y por supuesto ahorita a Dworkin. Entonces hablamos de ese concepto de cómo entendemos el derecho y cómo integra pues Dworkin el tema de las reglas y los principios, ya bien hasta ahí, y después hablamos de la metáfora del juez Hércules. Y ahorita les estaba hablando de las tres etapas de interpretación o sea, de Dworkin, ¿sí? Ya está Hércules y la novela en cadena. La novela en cadena, hasta ahora estamos en la novela en cadena, pero antes de pasar a la novela en cadena, les estaba diciendo que había tres etapas, ¿sí? La etapa preinterpretativa, interpretativa y posinterpretativa. Les decía que la preinterpretativa era identificar como tal el objeto, ¿sí? Buscar como tal el objeto. Y en la etapa, pues digamos que es una primera restricción a cualquier intento de ofrecer una versión de la práctica. Entonces yo le digo como él, tener un objeto, ¿sí? Esos datos podrían ser, no sé, comprendidos por el resto de todos los participantes. Entonces, ¿cuáles son los participantes? Nosotros, ¿sí? ¿A qué le queremos guiar o darle ese sentido a lo que quiere dar como tal, a lo que le queremos guiar al juez? Y la etapa interpretativa es justificar o darle razones a ese objeto que yo quiero darle, ¿sí? Que yo lo quiero guiar. ¿Qué es lo que quiero decir? Como la justificación práctica de ese objeto. Y por último, la etapa postinterpretativa es en términos generales mostrarle que hay una mejor perspectiva, digamos que eso en temas de argumentación. No sé si quieras reforzar esas tres etapas y empiezas con novela en cadena, que les dije que para mí era mejor La Rosa de Guadalupe de explicarla que los ejemplos que tienes aquí en las diapositivas. Entonces,
Bueno, sí, no, Dale ahí, está bien. teacher, ¿sí? Ahí vamos. Listo, listo. Entonces, pues, siguiendo la misma línea de la clase de hoy, que es la de los principios, la ponderación de los principios, empezando con Dworkin, cuando se habla de las fases interpretativa, bueno, preinterpretativa, interpretativa y posinterpretativa, no es más que la preinterpretativa es revisar el ordenamiento jurídico vigente, ¿sí? Ese es el primer momento. Revisamos el ordenamiento jurídico vigente para aplicar el derecho. Si hay, perfecto, aplicamos ese ordenamiento en la preinterpretativa. O sea, es como la primera etapa es el conocer todo el derecho, esa es la parte preinterpretativa. ¿Solo la ley, Si no profe, existe, o también la jurisprudencia? no, todo el ordenamiento jurídico, todo el ordenamiento, ¿sí? No solo la ley, porque el derecho no solamente se compone de regulaciones normativas, sino como tú lo estableces, la jurisprudencia. Es conocer todo, ¿sí? De ahí el concepto del juez Hércules, ¿no? Recuerden que el juez Hércules tiene dos connotaciones tomadas de Hércules, que es la fuerza en la metáfora de Dworkin es el conocimiento de todo el derecho, y la mortalidad, la debilidad de Hércules en el mito, en la leyenda, es otro escenario de revisión de los jueces o del juez Hércules, porque es que las decisiones judiciales es para humanos, ¿sí? O sea, nunca desconoce su contexto social, que esa es la respuesta que se da al realismo jurídico que decía que los jueces eran una nueva clase social que desconocían los intereses de la sociedad. O sea, ya no sabían cuáles eran las penurias que pasaban las personas, sino porque pues ellos son una clase social que no son burguesía, pero tampoco son proletario, ¿sí? Los jueces son una nueva clase que se desconectaron del clamor social o de la necesidad de justicia que tuvieran de género el realismo jurídico, que entonces empezaron a usar otros criterios no jurídicos. Acudamos a la psicoanálisis, acudamos a criterios de estadística o de encuestas, pero nada que el derecho. Y Dworkin dice, hay que regresar al derecho, porque el derecho debe verse como integridad. Y la única manera es que el juez que vaya a interpretar sea muy poderoso. ¿Qué significa eso? Que sea un estudioso del ordenamiento jurídico, que el que va a ser juez, según Dworkin, debe toda su vida estudiar todas las complejidades que hay, ¿sí? Volverse un experto en eso. Entonces, en la jurisprudencia que haya salido, en la normativa, en el derecho consuetudinario, ¿sí? En filosofía jurídica para entender la interpretación de los principios. Y en ese escenario se crea el juez Hércules. Supuestamente el juez Hércules es quien conoce todo el derecho. Alex iba a decir, eso es imposible, pero sigámosle diciéndole a los estudiantes que es posible convertirse en el juez Hércules para que entre más estudien, más posibilidades hay de tener certezas jurídicas. Luego viene el concepto de la fase preinterpretativa, es que usted ordena, tiene un caso, ¿sí? Y ordena el ordenamiento jurídico que cree que le va a servir, ¿sí? En la preinterpretativa usted ya tiene el ordenamiento jurídico que cree que va a aplicar. En la fase interpretativa lo ejerce propiamente dicho. Entonces, si tiene el precedente judicial, lo explica, lo razona, lo motiva y saca la decisión. Si no tiene precedente judicial, si no tiene norma, pues lo crea, lo construye bajo los argumentos de la ponderación del principio de igualdad y el principio de diferencia. Y la posinterpretativa, como su nombre lo indicaba, es post, significa que es la revisión, que su decisión judicial no se tire la práctica colectiva vigente. ¿Sí? En la preinterpretativa es coger los elementos jurídicos que hay en el ordenamiento, ¿sí? Y revisar si pueden funcionar o no. En la interpretativa ya hago la operación jurídica, ya genero el escenario de interpretación en el caso concreto. Y en la posinterpretativa reviso que mi aparente decisión, la decisión judicial que voy a sacar, no vaya a dañar el ordenamiento jurídico. ¿Vale? Ahí eso es lo que la profe Camila les estaba explicando sobre el acercamiento del objeto, perfecto, la aplicación del objeto. Y luego la revisión que ese objeto no transgreda o dañe la práctica colectiva. ¿Sí quedó claro eso? Sí, señor. ¿Eso qué quiere decir, profe? Perdón, que rompa la tradición que se trae. Sí, señor. Vamos a hacerlo rápido con un caso fácil, ¿sí?
Vamos a las fases de Dworkin en un caso fácil. Caso fácil que está en la ley. ¿Listo? Ustedes me ayudan, ¿vale? Bueno, imagínense que tengo un amigo que es sordomudo y quiere vender su carro, ¿sí? Pero no tiene problemas para pues, comunicar su voluntad. ¿Cómo me ayuda? ¿Cómo lo puedo ayudar para poder hacer ese acto de compraventa? ¿Qué me recomiendan ustedes, jurídicos? Profe, con los apoyos judiciales. La ley de apoyos judiciales, que es la ley 1996, ¿sí? 1997 de 2019. Listo, ¿sí vieron? Entonces, el compañero dijo, la ley de apoyos judiciales, que conozco la ley de apoyos judiciales. Yo no la conocía hace poco. Entonces, yo me iría por interdicción. Entonces, ustedes me corregían, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo declarar interdicto a alguien que no, lo que quiere es manifestar su voluntad, pero él tiene conciencia y consentimiento, capacidad? Entonces, vamos a la ley de apoyos judiciales. Entonces, ¿qué más hago ahí? Ya tengo la ley de apoyos judiciales. Ese escenario se llama preinterpretativo. ¿Cómo lo aplico? Entonces, resulta que hay un artículo en la ley de apoyos judiciales que establece para un único acto de manifestación de voluntad o si siempre necesita apoyo judicial. En este caso es solamente la compraventa. ¿Sí se dan cuenta? Entonces tiene unas formalidades. Fase interpretativa. Aplicamos ese artículo que habla que es para un único acto de manifestación de voluntad. ¿Listo? Y luego hacemos una revisión en la práctica colectiva si lo aplicamos bien o no. Entonces, la aplicación de ir ante notario y pedir el apoyo judicial que se da, ¿es válido? Sí, porque hay como un acuerdo, sí. ¿Y se puede hacer entender? Sí, listo, perfecto. ¿Siguió los cánones de la norma? Perfecto. ¿Eso daña o menoscaba, digámoslo así, el contrato que se suscribe? No. ¿Y ya se ha hecho? ¿Se ha seguido con la tradición? Sí. ¿Se hizo bajo esos cánones normativos? Sí. Ah, bueno, el ordenamiento jurídico se ha preservado. Fase posinterpretativa. En un caso fácil, es fácil ver la fase preinterpretativa, donde vamos revisando las normas que creemos que se van a aplicar. En la fase interpretativa aplicamos la norma y en la fase posinterpretativa revisamos que esa aplicación de la norma pues se ciña o continúe con la práctica colectiva vigente. ¿Listo? Esa misma estructura tiene que darse en los casos difíciles. Listo. Vamos a la preinterpretativa. No encontramos la norma, no encontramos la jurisprudencia. No hay derecho, nos toca crear derecho. Ah, bueno. En la interpretativa lo creamos. ¿Mediante qué? Mediante la ponderación de principios. Y luego, en la última fase, la posinterpretativa, revisamos que esa creación de derecho no se tire la práctica colectiva judicial. ¿Sí quedó claro? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. ¿Alcanzaron a escuchar lo de las fases? Es que en un momento que yo mismo lo silencié. Sí, señor. Vale. Listo. Doctor, entonces ahora... dale. No, sí, no, tranquilo, no. Dime. Dime. ¿Lo puede repetir otra vez? Qué pena, que sí tuve acá un problema con el internet, no podía escuchar bien. Lo escuchaba ¿Desde dónde? No pasa nada. ¿Desde dónde repito? No, que... Bueno, ¿alcanzó el ejemplo? Sí, después del ejemplo, exacto. Listo. Después del ejemplo. Que el sordomudo, llegamos a que el sordomudo formulé un ejemplo de un caso fácil para ver las fases, ¿no? Entonces, ustedes mismos me ayudaron con la ley de apoyos. Entonces, revisar las normativas haría parte de la fase preinterpretativa. Aplicar la norma hace parte de la fase interpretativa. Y revisar que esa norma se haya aplicado en debida forma en la fase posinterpretativa. Ahora, esas mismas fases se deberán aplicar en los casos difíciles. En los casos difíciles que no hay certeza de la norma a aplicar o no hay norma. Entonces, hacemos una revisión. En la preinterpretativa decimos, este es el ordenamiento jurídico y concluimos que no hay norma. En la fase interpretativa, entonces, interpretamos lo que llena esos vacíos que en Dworkin son los principios. O aplico el principio de igualdad o aplico el principio de diferencia. Y luego, en la fase posinterpretativa, reviso que mi interpretación no dañe la
práctica colectiva judicial vigente. ¿Sí quedó claro? Ok, sí, perfecto. Doctor, Perfecto. tengo una Y duda. Campoamor había dicho algo, que había dicho en ese instante. Produce un fallo que es contrario a toda una línea jurisprudencial que se lleva, cómo establecer que no se afecte la norma que estaba imperando. Esa es una gran pregunta. En Colombia, ya me estás preguntando, ya en la interpretación colombiana, imagínate que el desconocimiento del precedente judicial no es para nada, no es algo que sea menospreciable, es algo supremamente importante. Al punto que la Corte Constitucional le ha establecido eso como vía de hecho, antes se llamaba vía de hecho de orden sustancial, el desconocimiento, fallar desconociendo el ordenamiento jurídico vigente. Pero entonces lo que hacían los jueces era decir, un momento, a mí me han dicho y me enseñaron que el ordenamiento jurídico son las normas, decían los jueces, ¿sí? O sea, uno llegaba y le presentaba la jurisprudencia en vigor. Decía, mire, esta jurisprudencia dice que hay que prever, hay que proteger a las personas de retención social. Qué pena, pero a mí esa jurisprudencia no me vincula. Oye, pero es una jurisprudencia de la Corte Constitucional jerárquicamente en tema de tutela y tú estás resolviendo este tema de tutela, cúmplela. No, porque a mí me cumple me cubre ese ordenamiento jurídico y el ordenamiento jurídico es legal. Entonces había un debate ahí súper fuerte. Entonces la Corte Constitucional desarrolló la tesis ya no solamente de vía de hecho de orden sustancial, desconocimiento del ordenamiento jurídico, sino vía de hecho por desconocimiento del precedente judicial. ¿Sí, Doc? Entonces, juez que desconozca el precedente judicial jerárquico o vertical, genera una vía de hecho y se le puede tumbar su decisión judicial por eso. ¿Sí? Se le genera como una causal de anulación de la decisión judicial. Las vías de hecho causales o vicios de procedibilidad son causales de anulación por vía constitucional, por vía de tutela de un fallo. ¿Sí, sí estoy siendo claro? O sea, antes se tomaba Profe, como desconocimiento del ordenamiento jurídico, se llamaba vía de hecho sustancial. Pero la Corte aún va más allá y dice, de orden sustancial sí, pero voy a crear una propia vía de hecho, que es la vía de hecho por desconocimiento del precedente judicial vertical. Dime, compañero. o sea, entendería yo que la única manera de romper esa línea jurisprudencial que viene sería a través de una sentencia hito de la Corte. De una sentencia, por ejemplo, de unificación, sí. O sea, tiene que darse un mismo cambio jurisprudencial por el mismo órgano primario que la creó. Pero es posible, siempre y cuando el juez que está fallando continúe con la línea jurisprudencial, poder cambiar la regla. Ustedes miran, pero qué locura está diciendo este man. Sí, es posible que se cambie la regla de derecho sin que se dañe el precedente judicial. Eso es lo que llama Carlos Santiago Nino y Dorkin el segundo mejor. Es decir, yo voy con una línea jurisprudencial y me doy cuenta que es supremamente importante mantenerla, ¿sí? Entonces yo la mantengo, pero doy un cambio de regla sin desconocer el precedente judicial que va imperando. Se llama Profe, el segundo mejor. ¿Eso sería el mismo fallo, pero con diferente argumento? No. Sería que el fallo respeta la línea jurisprudencial vigente y que genera una nueva regla en el que va a generar una dirección, ¿sí? Una dirección diferente a la que se venía dando, pero porque hay unas nuevas condiciones o unas nuevas situaciones de hecho que permitirían hacer ese replanteamiento. Es decir, supongamos, yo explico, pero me estoy adelantando. No tenemos las presentaciones, se fue Camila, ¿sí? No, profe, yo estoy Pero un segundo, aquí, porque es sino que de verdad que estoy el conectado al internet. celular porque en mi casa estoy con cero internet, ¿sí? Sí, profe, Para yo pero compartir las igual, yo aquí diapositivas. estoy con el internet súper Ella bajito. cuando le dio el ejemplo de la novela en cadena, no es para menos, ¿sí? La novela en cadena. Creo que no me escuchan. Ay, comparte las diapositivas, compártelas. Pero, profe, el anfitrión viene siendo Saúl. Entonces necesito que Saúl, por favor, ¿qué? Listo. Pues me dé el anfitrión. Solamente miremos, quiero que veamos las imágenes, ¿sí? Pon las imágenes. Bueno, dale.
O vengan, les enviamos las diapositivas. Esperen, cojan espera, les enviamos las diapositivas para que las tengan ahí. Envíela al chat. Sí, señor. Sí, ya voy, ya. Listo, ya. ¿La están viendo? Hay algunos que los que tienen iPhone no van a poderlas ver así full. Los que están con Android sí creo que las pueden ver bien. En estas diapositivas quiero que se ubiquen en la diapositiva de la novela en cadena. La primera imagen es un cuadro pictórico del El Mercader de Venecia de Shakespeare, de William Shakespeare. Nosotros explicamos diapositivas? la envía teoría de la argumentación. Ah, ok, gracias. Y ahí ustedes van a encontrar, ¿sí?, el concepto de integralidad, van a ver metáfora del juez de Hércules y van a ver la novela en cadena. En la novela en cadena, listo. En la novela en cadena, ustedes hay que hacer mención a que Dworkin realmente dice que hay que utilizar las reglas, ¿cómo se llama eso? Las reglas literarias de los textos. Y él dice que hay que leer mucha literatura porque en la literatura está la respuesta para tomar las mejores decisiones posibles. Entonces uno dice, ¿cómo Dworkin, que supuestamente es conservador en la postura de la aplicación del derecho, el que dice que no sea discrecional, la postura de Dworkin es criticando a Hart porque dice que Hart genera una discrecionalidad judicial al punto de llegar a la arbitrariedad al generar fallos amparados en una definición tautológica en donde el juez, o sea, por autoridad, el juez define el lenguaje jurídico. Él dice, esa definición es propia del juez. ¿A qué obedece eso? A lo que el juez entiende, ¿sí?, a lo que el juez concibe. Es un riesgo, dice Dworkin. Entonces, la única manera de reducir ese riesgo de discrecionalidad es introducir el modelo de los principios. Listo, ya tenemos los principios. Es como si estuviéramos armando su teoría, ¿no? Entonces, ya tenemos los principios, ya sabemos en qué fase se aplican los principios, se aplican en la fase interpretativa, pero ahora hay que mirar qué metodología se va a usar para la interpretación. Y él dice que las reglas de interpretación que se deben usar son las literarias. ¿Se acuerdan al comienzo del semestre que les decía que distinguíamos desde la interpretación judicial de otros tipos de interpretaciones privadas como la literaria, porque la literaria generaba indeterminación, generaba que en la literatura usted pudiera interpretar un texto como usted se lo imaginara? De ahí viene la creatividad, de ahí viene, usted lee un libro y usted mismo puede interpretarlo como quiera. Entonces, ¿cómo es posible que Dworkin, que es conservador en derecho, que quiere generar cero discrecionalidad, nos invite a usar las reglas de la literatura? Realmente él está hablando ahí entonces es de la metáfora de la novela en cadena. La novela en cadena es aplicar para los precedentes judiciales que el juez debe actuar como si fuera un novelista, como si fuera un guionista, ¿sí?, que escribe el mejor capítulo posible, pero dentro de la misma novela, ¿sí? Un juez tiene a cargo solo un capítulo a través de su providencia. Y ese capítulo tiene que ir en armonía con los demás capítulos, o sea, línea jurisprudencial. Entonces, ¿están viendo las diapositivas? Nosotros damos estos ejemplos. Pero, profe, también hay excepciones para ese tipo de casos. No, pero primero veamos la novela en cadena y vemos las excepciones, ¿listo? O sea, sí, yo sé. Ah, ok. Vamos a ver, vamos a la novela, o sea, vea el concepto de novela para que quede claro y después vemos qué excepciones se pueden dar, ¿sí? Porque sé que las hay, ¿sí? Incluso el mismo diseño de una metodología para poder generar la excepcionalidad, como están preguntando, lo que se llama el segundo mejor. Pero primero así. Entonces, la estructura como está, vean la diapositiva de CSI, las imágenes de las series. ¿La están viendo? Bueno. No, profe. Señor. Sí, pero se las envía al chat. Entra al chat. En el chat, ustedes pueden
ver las imágenes de las distintas franquicias de CSI. CSI funciona como la novela que estaba hablando Dworkin. Cuando Dworkin hablaba de las novelas, no estaba hablando de novelas célebres de literatura universal. Estaba hablando de la novela semanal. Estaba hablando del pasquinete que se escribía y que se publicaba en las revistas de variedades, ¿sí? La historia de amor. Entonces, él decía que ese estilo de novelistas tenían el deber de mantener entretenido al lector, ¿sí? Y a veces el novelista tenía que irse, el guionista tenía que irse, renunciaba o lo cambiaban. Y el nuevo novelista tenía que seguir con la trama de la historia, ¿sí? Siguiendo la misma estructura argumentativa, el mismo género, también es muy importante, el mismo género, pero que podía ser creativo en ciertas cosas, pero siempre siguiendo el mismo patrón. ¿Listo? Eso ocurrió también con la serie de CSI. Mejor dicho, la serie de CSI es una representación visual de lo que Dworkin habla de la novela en cadena. CSI comienza en el año 2000 en Las Vegas y luego hacen una reproducción y pues las imágenes eran impresionantes para poder explicar eso, ¿no? Hace una reproducción en Miami y en Nueva York, ¿sí? Sale una cantidad de franquicias usando la misma temática y el mismo género policíaco que era el género de policías de criminalísticas, auxiliares o técnicos criminalísticas, ¿sí? No eran médicos forenses, no eran detectives, no eran abogados, sino criminalistas. O sea, expertos en levantamiento de cadáveres, expertos en hacer valoración de ADN, ¿sí? Todo lo que es la ciencia de la criminalística. Entonces, esos técnicos criminalísticos tuvieron estas series en donde pues fue un boom. Y el productor de esos, Jerry Bruckheimer, quien trabajó con Michael Bay y el de Piratas del Caribe y todo eso. Jerry Bruckheimer tenía en una connotación y es la manera de su cinematografía y sus fotogramas. Entonces, si ven las fotos que yo coloqué, una es de Nueva York, una es de Miami, otra es de Las Vegas, y es esa exagerada exposición a la luz neón, que genera que sea como su sello característico. ¿Sí ven? Ya empezamos a encontrar un patrón en todas. La de 2000, la de 2010, hasta la de 2013 y ahora la de 2018, que es Lucifer, tiene la misma marca, la misma estampa de esas estructuras. ¿Sí se dan cuenta? Los colores de vivos de los personajes y sobre todo el man le gustaba mucho resaltar el color castaño y mono de las viejas. Entonces, en ese escenario, así se hizo característico CSI. Al punto que varios actores de los distintos programas de CSI les dio cáncer de piel por estar expuestos a la forma de grabación que tenían en estas grabaciones, ¿sí? En estos programas. Ese es un punto ahí que quiero que vean, así que sean. Otro es el opening. También, si ustedes, lo que pasa es que no sé si lo podamos ver. Los opening duran cada uno 20 segundos. Usan la misma estructura. Muestran un paneo de la ciudad, ¿sí? Y la investigación científica de criminalística y la música característica que es la banda de Who. Aparecen distintas canciones. Cada canción de The Who, ¿sí? No escogió otra, no escogió otro género, ¿sí? Otro género musical, sino siempre fue el rock setentero para acompañar la serie. Bueno, esas son cosas formales que uno diría, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver con el derecho? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver con una forma de práctica judicial? Resulta que ya viendo el contenido de todas tienen el mismo arco argumental, ¿sí? Escogimos CSI, bueno, también la Rosa de Guadalupe pues, se podía, también lo hemos hecho en otras clases, que parece absurdo, ¿sí? Pero es que es porque ha durado en el tiempo, es exitosa porque la gente la sigue viendo, y es exitosa porque a pesar de que han cambiado sus autores, han cambiado sus escritores, sigue manteniendo lo mismo, no se ha derivado en otro género, ni se ha ido por otro escenario que haga que pierda su valor narrativo. Entonces, siguiendo esto, CSI tiene una connotación enorme. Uno,
la forma en cómo cuentan la historia. La historia siempre comienza con un muerto, ¿sí? Si no, estaríamos hablando de otra serie, ¿sí? CSI hace crímenes de investigación, que por eso es que se confunde con médicos forenses, y es criminalística, ¿sí? Criminalística, y su objeto de estudio es la escena del crimen, ni siquiera el muerto. El muerto ya hace parte de la escena del crimen, ¿sí? Es otra forma de contemplarlo, pero no es un médico forense, que el médico forense encuentra las respuestas revisando el cuerpo. En este es una parte más de todo el escenario que se revisa, las huellas que hay en la locación, la sangre o los fluidos que estaban ahí, ¿sí? Ese es el concepto de CSI, la escena del crimen, y en la escena del crimen poder encontrar la respuesta. Entonces siempre tenía que darse un muerto y entrar los manes ahí a investigar. Primer punto argumental. El segundo punto argumental es la investigación criminalística. Entonces nos muestran a los manes con tecnología de punta, no haciendo interrogatorios. El interrogatorio no servía para nada. Eso solamente era para mantener en la narrativa como el interés y que pues como ese morbo que se sacia en el televidente, pero realmente en la investigación lo que determinaba quién había cometido el delito era determinado por un análisis eminentemente técnico, ¿sí? Encontramos la huella, encontramos la pisada, encontramos la sangre, encontramos lo que, mejor dicho, el movimiento que generó la muerte fue recreado en el computador y nos da que es usted, nadie más pudo haberlo hecho. Y que es tan preciso que generaba el tercer componente de la serie, que era la confesión. O sea, viene la escena del crimen, que es el muerto, que es para poder entrar ahí. Luego viene la investigación criminalística y luego, después de mostrar que la investigación era tan poderosa, que no generaba ninguna contradicción, venía la confesión. Entonces ya pueden venir la contradicción de manera rocambolesca, ¿sí? En el tiroteo, en el tribunal. Usualmente toda la serie de CSI era que llevaban a los sospechosos, los sentaban en la sala de interrogatorio, ya no lo interrogaban, sino le decían, sabemos que lo hizo usted por estas pruebas, pum, 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 y se hace la reconstrucción. Entonces, como buena novela, ¿sí? Como buen arco argumental, pues uno no solamente quiere ver quién lo hizo, sino entender por qué lo hizo, ¿sí? Que eso es propio de la literatura. Entonces ahí el man llega y decía, lo hice por celos, lo hice por dinero, lo hice no sé qué, lo que sea. Fue un accidente. Bueno, el caso es que esa es la manera, ¿sí? de generar un escenario súper exitoso. Esa misma estructura se ve en los distintos programas, en Miami, en Nueva York, en Las Vegas, durante 15 años, ¿sí? Durante 15 años. Y fue exitoso. Y ganó premios, ganó Emmys y todo. El capítulo más celebrado lo hace un director invitado y un guionista invitado, Tarantino. Tarantino, para celebrar los 10 años de CSI Las Vegas, hace un capítulo doble en donde le dejan toda la libertad creativa. Y tenía la misión, y lo logra, ¿no?, de hacer el mejor capítulo posible de la serie. El mejor capítulo posible de la serie. ¿Sí? Pero Tarantino sabe que debe hacerlo en la novela en cadena. No puedes llegar y sacar un texto, ¿sí? un nuevo capítulo que se tire los 10 años de trayectoria de CSI, ¿sí? Que mate al personaje principal, porque entonces el otro domingo ya no va a estar, ¿sí? Que haga un capítulo en donde rompa con la estética de la serie, ¿sí? Que ya no haga, por ejemplo, ya no haga investigación criminal, sino que sea, por ejemplo, de abogados, o que sea una confrontación a tiros de asesinos. No, siempre los personajes principales van a ser de manera científica los que están en la escena del crimen, ¿sí ven? Entonces, Tarantino, utilizando debe haber un muerto, debe haber investigación criminal y debe haber una confesión que se presentaba siempre en ese orden, varía. Entonces, déjenme contarle rápidamente la historia de ese capítulo, muy sencillo, para que se den cuenta cómo lo hizo él. El man escribe la historia diciendo que uno de los personajes es secuestrado, uno de los personajes principales es secuestrado por alguien que odia al grupo de criminalistas y lo entierra vivo y lo transmite por internet.
Entonces les dice, necesito dinero, ¿sí? Los manes desesperadamente roban, o sea, les hace sacar lo peor de ellos, roban el dinero y se lo llevan al man, al secuestrador. Dicen, mira, aquí está el dinero, liberen a nuestro amigo. Y el man dice, no, realmente yo me estoy vengando de ustedes y lo hago porque ustedes, por una mala investigación hace unos años que no tenían todo el instrumento de investigación, condenaron a mi hijo injustamente. Así que, chao. Y el man se suicida volándose en 1000 pedazos. ¿Qué es del castigo? El man se mata, al man que está secuestrado se lo van a comer vivo unas hormigas carnívoras y ellos lo van a ver. Entonces, ya tenemos ahí un instrumento que es la confesión y tenemos un muerto, el man que se mató, el villano se mató. Y empieza la investigación desesperada, pero para salvar al amigo. Entonces, ¿cuál es la investigación? Coger la escena del crimen donde está regado en 1000 pedazos el man que se explotó y revisar qué pruebas hay para que los conduzcan a donde el man está enterrado. En últimas, en la escena del crimen encuentran una arena que no correspondía a eso, y esa arena es donde el man estaba enterrado, y gracias a esa investigación gráfica y de sustancia de la tierra, logran llegar donde el man está y lo salvan, ¿sí? Ese capítulo ganó premios, es un capítulo que es considerado el mejor capítulo de CSI, y lo hace Tarantino como invitado especial. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Sí ven los elementos? El elemento rutinario de CSI era la muerte, la investigación, la confesión. En Tarantino comenzó la confesión, la muerte y la investigación. Usó los mismos tres, los invirtió, le generó su propio toque de humor negro, le generó su propia visión, y luego hizo el mejor capítulo posible dentro de su género. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Sí estoy siendo claro? Es posible que nosotros en la interpretación podamos, cuando seamos jueces, hacer el mejor capítulo posible como invitado Orkin, usando los mismos elementos. Usando los mismos elementos. Eso se llama el mantenimiento de la práctica colectiva. Yo les voy a hacer esa pregunta rápidamente, ¿sí? Porque nos quedan 15 minutos. ¿Quiénes de ustedes, con honestidad, ¿sí? Acá, mejor acá que afuera, no están de acuerdo con la adopción por parte de parejas gay? O sea, imagínense dos manes que le dicen al niño de 5 años, ven y pasas la noche con nosotros y te acuestas con nosotros. O dos manes besándose a la hora del desayuno apasionadamente mientras el niño está alistándose para el colegio. O ver el man entrando a la ducha, ¿sí? El niño se está bañando para pasarle la toalla y luego entra el marido y lo abraza así. Yo sé que lo que se está haciendo es jodido. ¿Quiénes están de acuerdo con la adopción homoparental? O no están. Con honestidad. Que ustedes dicen, no, yo no permitiría esa adopción. Pues piensen, esas son las situaciones rutinarias de una pareja, ¿no? ¿Quiénes? ¿O todos están de acuerdo? No, doctor, con el respeto que se me merece y todas las personas, si piensa contrario, yo no estoy de acuerdo con la adopción de ¿Cómo es su nombre? Persona del mismo sexo. Claudio, doctor. Claudio y Jenny. ¿Alguien más? Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Listo. Jason, profe. ¿y quién más? Pues bueno, yo quería solamente comentar, yo antes no estaba de acuerdo. No digan nada todavía, no digan nada. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? No digan nada. Exacto. Ok. ¿Sí? Es solamente para los que no están de acuerdo. Fresco. No lo Ok. tomes como... Sino, no Quería estamos defendiendo la postura. recomendarles una película. Bueno, Sí, recomienda la película. sobre Pero recomiéndala, espera. Recomiéndala después de que haga el ejercicio, ¿sí? Ok, O sea, vale, solamente eso tiene una intención, ¿sí? claro, Entonces, claro. venga, recuperemos. ¿Quiénes están? Jason dice que no. ¿Quién más dice que no? Ayúdenme, por favor, para poder... Entonces, Jenny y Jason dice que no. Y yo tampoco. Claudio dice que no. Listo. Y Entonces, yo, vamos con ellos. y yo. ¿Cómo es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Felipe Ortiz. Y Felipe. Listo, y Felipe. Claudio, Jenny, Felipe, listo. Entonces, escuchen esto. Rápidamente, ¿sí? En el 2002 surge la sentencia de la Corte Constitucional respecto a los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo. Entonces decían, oiga, no, pero eso es una embarrada, que el man se muera y su patrimonio pase a la familia que lo discriminó por ser gay. Y el otro, ¿por qué no se lo da? Porque no es pareja, no se le considera pareja. Entonces la Corte hace ese análisis, escuchen eso.
Pero ellos viven juntos, sí, viven juntos. ¿Tienen relación de solidaridad? Sí, se ayudan con los gastos y todo, ¿sí? Ah, ok. ¿Y tienen una relación amorosa? Sí, ellos tienen una relación amorosa. Amorosa es que, pues, tienen intimidad y todo. Listo. Entonces, se generan esas 3 reglas, ¿sí o no? Como en CSI, que hay muerto, confesión e investigación. O muerto, investigación y confesión. Aquí se da que viven juntos, relación de solidaridad y amor. Entonces dice la Corte, no veo por qué no dar los derechos patrimoniales. En el 2006, le estoy diciendo así porque yo las tengo escritas, pero no las tengo a la mano. En el 2006 sale la sentencia de seguridad social, que es en el sector de la policía. Un policía quiere inscribir a su pareja homoparental en la seguridad social y la policía le dice, no puedo porque es que aquí dice que es hombre o mujer, no te puedo meter a eso, no te puedo meter a tu amigo. El man dice, no es mi amigo, es mi pareja, pero que no puedo. Entonces el man presenta tutela, la Corte Constitucional dice, bueno, viven juntos, hay relaciones de solidaridad, o sea, quiere decir que el man, mientras el otro está en la casa, guarda las cosas del hogar, el otro está prestando el servicio, está trabajando, y hay una relación amorosa, ¿sí? Entonces, y ya pues, se reconoció el tema patrimonial, pues reconozcámosle la posibilidad que el man sea beneficiario del cotizante principal. Y esa sentencia irradió en lo público y en lo privado. Hoy en día, las parejas del mismo sexo pueden ser beneficiarias del cotizante principal. ¡Pum! Seguridad social. Luego se da el concepto de pensión de sobreviviente. Entonces, ¡pum! Se muere la persona y la pensión de sobreviviente era para el cónyuge. Entonces, uy, un momento, pero es hombre o es mujer, son del mismo sexo. Entonces dice, sí, pero yo vivo acá y tengo todo el escenario. Ya tengo relaciones de amorosas, ya tenemos solidaridad, ya muestro que hemos tenido una convivencia como vivienda marital durante mucho tiempo. Pues entonces y ya nos reconocieron derechos patrimoniales, de seguridad social. Entonces la Corte dice, pues ya que quedó desposeído, démosle la pensión de sobreviviente. Y reconoce la pensión de sobreviviente. Luego viene, antes se había declarado la sociedad por vía de hecho, la sociedad marital de vía de hecho para personas, para parejas homoparentales, y ahí se reconoce otros derechos, ¿sí? Con la misma categoría, viven juntos, son relación de solidaridad y que tienen una relación amorosa. ¿Listo? Solidaridad es que se apoyan mutuamente, ¿sí? Como una pareja. Luego en 2011, si no se mal la C577 de 2011, reconoce que es un modelo de familia también, ¿sí? Que aparte de los modelos no homoparentales, existen 6 modelos de familia más. Entonces está el heterosexual, el homoparental, el de padres solteros, padres o madres solteras, el de solamente hecho conformado por hermanos, el de hecho solamente conformado por abuelos, el de hecho conformado por familias ensambladas, sí, una cantidad que suman 7. Y en ese criterio de familia, en ese contenido de familia, pues se va a dar un escenario de admitir que ellos son familia y que pueden entonces casarse, ¿sí? La Corte dice, están en escenario de protección, ellos se pueden casar, no le llame matrimonio. Luego, en 2013, surge la sentencia de la Corte Constitucional que permite la adopción de personas solteras gays, eso pasó con el periodista de CNN, de adoptar unas gemelitas, unos gemelos, y dijo que era gay, el man ya llevaba 2 años en el proceso de adopción y se le permitió, siempre y cuando fuera soltero, el man se fue con las 2 niñas, llevaba 2 años en que ya venía a Colombia, pasaba tiempo con ellas iban con acompañamiento del ICBF, pagado todo por el man, a Estados Unidos, y resulta que al man en una entrevista de un talk show dijo, yo soy gay, y el ICBF le tumbó la adopción, pero yo, oye, ya me lo habías dado, estábamos terminando de que revisaras el apartamento o la casa donde yo iba a vivir con las peladas. ¿Qué pasó? No, se cayó. Entonces ya había relaciones de efectividad ahí y todo, entonces la Corte estimó que era una discriminación traslapada, una discriminación encubierta. Entonces dijo, sí puede adoptar. Y luego, si no estoy mal, en 2015 sale la sentencia, 3 años de estudio, sobre la adopción por parejas del mismo sexo, y dice que sí,
siempre que uno de los padres lo autorice, o sea, padre natural, progenitor, lo autorice y esté ahí. Porque en el caso eran dos mujeres y la mamá quería adoptar a sus hijas y que su pareja también la adoptara. Y así es que se genera la adopción por parejas del mismo sexo. Pónganle cuidado a esa jugada. A hoy llega una tutela de una pareja homoparental que no tiene ninguna relación filial de consanguinidad con el niño. Claudio. Doctor, se le está entrecortando la comunicación. Ah, No sé. ¿Los demás me escucharon? Sí, profe. Listo. Perdón. Es para poder hacer la pregunta. Jenny, ¿me escuchaste? ¿Bien? Sí, señor. Listo, Jenny. Dale. Siguiendo esa línea jurisprudencial, sé que estás en contra, pero eres magistrada. ¿Otorgas o no otorgas el derecho siguiendo esa línea jurisprudencial? David, yo sé lo que me vas a decir ahorita. Espérate. Claro, yo la otorgo porque es que yo estoy actuando bajo la ley, no bajo lo que yo quiera o lo que a mí me parezca. Listo. Claudio. Me inhibo a tomar la decisión, doctor. Yo creo que ¿No se lo puedes paso hacerlo? No lo puedo hacer. No puedes, no, claro, imagínate, denegación de justicia. No, mientras sí puedes inhibirte Sí puedo hacerlo. en las sentencias, pero las inhibitorias tienen que ser por aspectos formales como lo hace la Corte, ¿no? La tesis del inhibitorio es ineptitud de la Hombre, yo demanda. creía, doctor, siguiendo esa línea jurisprudencial, en el momento de otorgarlo, pues hay dos condiciones, ya seamos así, allí, y si es la ley es la ley, sí. Jurisprudencia. Si digo que sí, digamos un ejemplo, si digo que sí, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero si digo que no, entro un proceso disciplinario, me pueden hasta despedir, me pueden la tarjeta profesional. Eso puede pasar. ¿Cierto? De que el trabajo. Eso puede pasar. De la vía pues la verdad, si el tema es de matemáticas y si quiero continuar trabajando y sosteniendo a mi familia, me tocaría decir que sí, porque es la ley, ojo. No hay que verlo así, Claudio, sino que lo que quiero. Pero no, o sea, la verdad, y si tengo principio y estoy viendo unas condiciones y viendo unas condiciones y si estoy muy bien rankeado, créanme, decido no, prefiero renunciar a ser juez y continuar con el litigio. Decido que no. Bueno. No, pero bueno, lo importante es que seas consciente que sabes que ahí tendrías que tomar una decisión entre la moral, lo que consideras tú moralmente, y el derecho vigente, ¿sí? A eso voy. No hay necesidad de entrar en ese dramatismo, ¿sí? Solo que tanto Jenny como tú son conscientes que el derecho vigente nos dice, casi que nos marca el tono de la decisión judicial. Si me están siguiendo todos, lo que quiero decir es que como hay un precedente tan fuerte, sí, correcto. Eso, sí, señor, correcto. Ahora, listo. Pero escucharon a David, ¿no? David dijo, pero hay excepciones, ¿no? Hay excepciones. O sea, no hay necesidad, Claudio, que renuncie, ¿sí? Sino es como para mostrar que con la teoría de Dworkin es súper pacífico el derecho. Es decir, cuando digo pacífico es que no tiene tantas contradicciones, es solo aplicar la línea jurisprudencial y que los jueces sean conscientes que tendrán que hacer un deber grandísimo para cambiar esa línea jurisprudencial o para apartarse o al menos crear una subregla, ¿sí? Porque estamos bajo el mismo género literario haciendo la mejor novela posible. ¿Sí se dan cuenta? Es ahí. No lo ves tanto como temas matemáticos, sino que también ayuda a esto a poder preservar los derechos que se han ido o las conquistas jurídicas que se han hecho a través de decisiones judiciales. Ahora sí, el compañero que iba a decir algo cuando dijo, yo antes decía que no, ahora digo que sí, iba a recomendar la película. Dale, ahora sí, recomiéndala, ahora sí, es un momento. Gracias, profe. Sí, pues yo antes, para ser sincero, pues yo pensaba como, no, pero como unos gays van a adoptar un niño, ese niño también se va a volver gay, lo van a confundir, eso está mal, le van a hacer bullying en el colegio al pobre niño. Y pues bueno, yo antes pensaba así, ¿no? Varios años. Pero después de ver esta película, cambió como mi punto de vista. Es una película mexicana muy buena, se la recomiendo, se llama La Otra Familia. La pueden ver ahí en Pelis Plus. Y entonces, bueno, después de ver la película, pues te da un muy buen enfoque
Si quieren, para no, digamos, para no contarles la trama, pues véanla y ya después de ver esa película, pues me cuentan si siguen pensando igual, ¿vale? Bueno, bien. Muchas gracias. No, la idea cuando... Sí. A mí me gustaría expresar Yo quería hacer una concepto sobre eso. Listo, entonces vamos a hacerlo así. Primero, dale, compañero, y luego Felipe. Sí, señor. Listo, entonces démosle permiso al compañero, dale, y luego Felipe. ¿Quién sigue ahorita? Tú. Dale, pariente, dale. Bueno, sobre el particular, me parece una discusión supremamente interesante. Yo lo que pienso es que yo, bajo mi formación religiosa, ética y moral, no estoy de acuerdo en que no me parece que una pareja gay adopte un niño. Sin embargo, yo trabajé en bienestar familiar y conociendo la tragedia que viven muchos niños en este país de abandono, pensando en la garantía de derechos de esos niños, considero que es mejor que tengan la protección de una pareja gay y no que estén abandonados. Ese es mi concepto. Y frente a lo que usted dice, entiendo claramente que lo que dice la teoría que el juez también está sometido al imperio de la ley y no puede romper fácilmente la tradición jurídica que se trae. Muchas gracias. Eso. Gracias. Listo, dale, Felipe, gracias. Bueno, doctor, yo tengo una disyuntiva y es la siguiente. Bueno, primero, dura la ley, pero es la ley y hay que cumplirla. Si hay un fallo que lo ordena una autoridad competente, hay que cumplirlo y eso no hay nada que hacer. Lo segundo, sí estoy de acuerdo con que esos derechos que se le hayan negado a las parejas del mismo sexo, pues ahora se les hayan concedido, como la pensión, seguridad social y otras cosas. Y mi disyuntiva es porque estoy de acuerdo con eso y lo respeto, pero la parte que no comparto es la adopción. La adopción. De pronto puede ser porque algunos casos que me han influenciado en negarme a eso, de algunas malas prácticas de convivencia con niños de parejas del mismo sexo. Sí. Pueden, y conozco de 1 o 2 casos de parejas en otros países de muy buen comportamiento. Pero sí, eso quería dejarlo claro. Tengo esa disyuntiva. Comparto unas cosas, otras no las comparto, pero finalmente cuando lo ordene una autoridad hay que cumplir. Gracias. Profe, permítame hacer una precisión sobre lo que dice Felipe. Dale. Creo que es importante que sepamos que la adopción no es un derecho de los adoptantes. El hecho de la adopción es para garantizar el derecho del niño a tener una familia. No es un derecho de los adoptantes adoptar, es un derecho del niño tener una familia. Gracias. Bueno, gracias. Pero entonces, ahí hay que establecer que el ICBF en un momento dado llegó y dijo, cuando estaba Adriana, ¿se acuerdan de la directora Adriana? ¿Tú estuviste con ella? Adriana es la que llevó esa tesis de que el niño tiene derecho a ser adoptado, ¿no? Tal. Pero entonces yo le dije a ella, pero Adriana, que cuando dices así es que el derecho es a ser adoptado por heterosexuales. La respuesta es a la familia. ¿sí? El niño tiene derecho a tener el amparo de una familia. De una familia. A pertenecer exacto. a una familia. Ya, exacto, sin importar su forma de conformación, siempre y cuando cumpla con los cánones normativos de la 1098 para poder adoptar. O sea, moralidad pública, sostenibilidad, estabilidad emocional y de pareja, ¿cierto? Esos son, ¿no? Sí, profe, pero si me permite. Dale. Sí, pero entonces yo creo que es que ahí es donde se manipula la norma, porque claro, los padres son los que van y eligen al niño que quieren adoptar, no es el niño el que elige a los padres, claro, ellos en su condición de que son adultos, de que pueden tomar una decisión, en cambio los niños no. Entonces, pues, además de que tengan un bienestar económico, que reciban una educación en una institución, que tengan los cuidados de salud,
hay otra cantidad de factores que influyen fuertemente en la formación de un niño. Entonces, por eso, digamos que personalmente, si se quisiera, pues por eso yo no estoy de acuerdo con la adopción por parte de parejas homosexuales de niños. Pero entonces creo que en el afán, pues en la condición, en la situación en la que los niños en gran cantidad, en gran número en nuestro país, pues son tan vulnerables, ocurre lo que nos explicaba Campo Amor, que pues en vez de que estén por ahí tirados, expuestos a prostitución infantil, a cualquier cantidad de situaciones graves que ocurren con los niños en el país, pues es preferible que lo tenga una pareja que puede que sí, por supuesto, no estamos diciendo que por tener una orientación sexual diferente a la común sean personas malas. No, de hecho, todos somos personas, pues se presume que somos personas buenas. Entonces es preferible que los niños se eduquen en este tipo de familias. Pero entonces yo sí creo que ahí hay como una manipulación de esos términos del derecho a la familia que tienen los niños. Sí, yo sé. Bueno, pero pues bueno, es un tema, creo que escogí un tema duro para poder hacer ¿cómo se llama? La novela en cadena de Dworkin, ¿sí? No quiero, o sea, no estoy tratando de convencerlos ni que adopte, o sea, ni permitir la adopción, ni no sería el tema, por lo menos de este corte no, ¿sí? Porque podríamos dejar ese tema como el tema del corte 3, pero yo creo que ya usamos el de las fuerzas militares, perdón, no, de fuerzas militares no, el de Las marchas. reglamentar o no la protesta social, sí señor. Entonces, Bueno, en ese escenario, dale. digamos, hay un tema, digamos, que tenemos que tener presente cuando analizamos ese tipo de normatividad, y yo por eso decía que hay excepciones. Es decir, no todos los casos que le llegan a uno, sean de un tema específico, son para conceder. En unas ocasiones se puede declarar principio de subsidiariedad, en otras ocasiones puede que para ese caso específico no aplique. ¿A qué es lo que yo voy? Digamos, hay que hacernos la idea que no toda pareja, digamos, heterosexual que acuda al ICBF para hacer un proceso de adopción, se le va a reconocer pues esa adopción por el hecho de ser solamente una pareja heterosexual. Es decir, tengo entendido que el ICBF, en este caso creo que es el psicólogo el que hace eso, tiene 9 entrevistas y tiene que hacer, hay unos procedimientos establecidos. Y a partir de esos procedimientos establecidos, que son entrevistas, visitas, está el tema de lo que llaman allá como están embarazados, que es como los primeros acercamientos con el niño, que establece idoneidad para que los padres pues puedan adoptar a esa persona o definitivamente negársela. Entonces hay que partir de ese hecho. Obviamente si presentara la pareja homoparental, pues el tema de va a adoptar, ellos tienen que analizarse, es decir, el Estado, a través del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, tiene que hacer ese estudio. Es decir, a uno no le pueden decir por ser heterosexual, homosexual, que puede o no puede ser idóneo para ser padre de un menor. Digamos, va más allá. Y es decir, y eso es lo que tiene que examinar la Corte. Digamos, yo no puedo tomar una decisión porque yo crea que las personas homoparentales puedan adoptar o no puedan adoptar. Por más de que, digamos, yo crea en una cosa, yo tengo que analizar el caso específico. Y eso es lo que tiene que, digamos, eso es lo que hace la Corte. Digamos, puede establecer líneas jurisprudenciales, pero hay que tener claro que esa línea jurisprudencial no va a aplicar para todos los casos similares, por lo que les digo. Es decir, son excepcionales. E incluso muchas decisiones en sede de tutelas son excepcionales. ¿Por qué? Porque casi todos los casos que se presentan tienen otras vías que son, por ejemplo, acudir a la jurisdicción ordinaria. La Corte lo ha dicho. La tutela se estudia cuando se supera el principio de subsidiariedad. Y en este caso es lo que tenemos que analizar. O sea, no es como digamos, crear como una generalidad, sino analizar el caso específico de si esos padres son idóneos o no son idóneos para ejercer pues, ese rol de padres cuando adoptan a una persona. Entonces, digamos, en mi caso, ya yendo hacia lo que el profe quiere, digamos, yo no hay un pronunciamiento de si sí o no, porque tendría que analizar el caso específico. Y tal vez en algún caso específico lo pueda conceder, o tal vez en el otro tenga argumentos para no concederlo. Eso es lo que tiene que analizarse cuando uno toma una decisión, y más en sede de tutela, ¿no? Sí,
Bueno, pero entonces ahí ya estás utilizando como los criterios con Claudio. del caso particular. Espera. Entonces, Rápido. pero no, espera. Aquí ese. Sino lo que dice David tiene razón, o sea, ustedes tienen que ir también al caso a caso, o sea, no es lo mismo que cumpla con todos los cánones para adoptar a alguien que no lo cumpla. No es solamente por el hecho de ser gay. Yo solamente estoy dando es porque la norma como tal no prevé que los homoparentales puedan adoptar, ¿sí? Ya después se establece una regla de derecho. Entonces, hay una conquista de línea jurisprudencial, cómo generar un segundo mejor, que es lo que llama Carlos Santiago Nino. Es decir, mantener la práctica colectiva, creando una nueva regla, como el mejor capítulo posible, sin desconocer el ordenamiento ya otorgado. ¿Listo? Dale, Claudio. No, exacto. Usted dice, ahí van haciendo, de acuerdo a la jurisprudencia, usted se da cuenta que colocó el primer caso, que ganó por ejemplo, en cada caso, y ya llegamos al último caso, que fue con respecto a la adopción de niños en pareja del mismo sexo. Yo qué haría también, de acuerdo a toda esa jurisprudencia, ¿sí? Todos esos casos, hay un sí, digámosle así, hay un sí y hay un no, ¿sí? Entonces yo retomaría las anteriores, donde miraría lógicamente ambas partes, pero de acuerdo pues a mis principios, digámosle así, tomaría las partes que están en contra, que estaban en contra de esas decisiones, las cuales, sí, pues no las pidieron, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, pues me fundaría, digámosle así, y para poder tomar la decisión de decir que no. Pero de todas maneras, sabemos, de todas maneras... que ya generas el desconocimiento de la práctica colectiva. Ahora, ¿qué pasa? Sí, es como si rápido. Claudio, ahí lo que estás haciendo es escoger a conveniencia lo que se llama cherry pickings. El cherry pickings es escogiendo las cerecitas más dulces. Entonces, ahí escoges la sentencia que quiere servir. O sea, como si las sentencias las pudiéramos escoger y no tienen un patrón, ¿sí? No, sí, ahora bien. Eso que... Bueno, dale. Ahora bien, Doc, sabemos que en Colombia, y eso somos realistas, todo es copy-paste, todo. Aquí, muy difícil, muy duro, o sea, pero Colombia es copy-paste. Entonces, ya esas decisiones vienen de países que ya las han tomado, ya están en práctica, lógicamente son otras culturas, pero también nosotros no tenemos que dejarnos guiar por todas esas culturas, porque si nos damos cuenta, esas prácticas que ya están, hay otras que han nacido con respecto a que se están realizando ejercicios, doctor, ¿sí? Con todo el respeto que se me merece mi compañero, donde colocan a un adulto, ¿sí? Y colocan a niños de 7 años y hacen el experimento, lo están haciendo. Y esos países que ya tomaron esas adopciones, ¿sí? De parejas del mismo sexo, a que el niño le toque las partes, ¿sí? Sexuales a la persona, que por el experimento, que ahora es una niña, ya es un señor, ahora se cree un niño y es una niña, y se cree que es una niña de 11 años y es un señor de 40. Entonces, eso hay que respetárselo. O sea, ¿sí? Y eso ya está llegando a esta zona del planeta. Entonces, hombre, yo consideraría en dónde está la mente, dónde se está corrompiendo tanto, que ahora hay que defender a un señor de 40 que se cree una niña de 11 años. Y entonces vamos a introducirla en un colegio pues, de preescolar. Y si no, pues hombre, aquí hay una sentencia de que sí me tienes que aceptar. Entonces es ahí donde vamos. O sea, yo veo que ese es mi punto de vista ya, doctor. Gracias. Listo, mano. Muchas gracias por la intervención y pues sí, hay que tenerle cuidado a ese estilo de elementos. Pero el pronunciamiento que va es solamente como por derecho de parejas homoparentales. Yo sé, yo conozco esos casos, esos de los transedad, que pues el riesgo es que, por ejemplo, si empieza a andar con los niñitos, más bien allá hay un acto de pedofilia, ¿no? Exacto. Claro, eso es una patología, eso es una enfermedad. Listo. Profe, frente a eso yo también me he puesto a hacer el análisis y es que uno encuentra que ni siquiera el papá y la mamá biológicos son garantistas de una buena crianza, ¿sí? Y entonces lo que el bienestar tiene es unos parámetros, como lo decía David Felipe, a través de los cuales se hacen unas evaluaciones
para determinar si esa familia es idónea o no. Pero pues que finalmente esa familia le dé una buena crianza o no, pues eso, ese futuro nadie lo conoce. Ni si, como digo, si uno se pone a ver el análisis, ni siquiera a veces unas familias bien conformadas por papá hombre y mamá mujer no son garantía de una buena crianza. Por eso finalmente terminan los niños abandonados y tienen que pasar al proceso de adopción. Pues sí, eso es cierto. Yo en las diapositivas metimos fue el derecho al agua, ¿no? Las tres características del derecho al agua que fueron desarrolladas por línea jurisprudencial. El derecho al agua jurisprudencialmente es un derecho fundamental. El agua potable, que es accesibilidad, calidad. Ay, me falta el otro. Profe Camila, espera, aquí lo que está. Calidad, no, la anterior estaba bien, Sí, ya. Rayos. Ahí está, mira. Disponibilidad, accesibilidad y calidad. Estas tres características del agua potable fueron desarrolladas por una línea jurisprudencial enorme, ¿sí? Que empezaron a hablar bueno, ¿quién debe dar la disponibilidad del agua? Las empresas públicas. ¿Quién las debe hacer accesibles? ¿Cómo llegar hasta su cometida? Y la calidad, que sea apta para el consumo humano. Entonces, todo eso se desarrolló bajo una línea jurisprudencial constitucional enorme que generó, digámoslo así, la mejor práctica. Y imagínense que hoy se negara que el agua no es fundamental o que se dijera que no, la gente tiene que ir por ella. Entonces estaría desconociendo una línea jurisprudencial enorme. La idea de Dworkin es ser conservador, es decir, conservar las prácticas jurídicas. Así como pues podemos hablar de progresismo, pues si tenemos una línea jurisprudencial que dice los jueces no hacen hospitales, no ordenan hacer colegios, no ordenan hacer vías, pues esa línea tiene que respetarse. Así uno quiera hacerlo, ¿sí? La línea tiene que respetarse, ¿sí? Es digámoslo, que lo que busca es buscar la integralidad del derecho, ¿vale? ¿Sí? De todos modos, podemos, ya tienen las diapositivas, podemos profundizarlo. Yo quiero preguntarles algo, compañeros. Nosotros tenemos clase el sábado, el otro sábado, o ese sábado es de receso. De receso, doctor, este sábado. Había receso, doctor. Toca hasta Listo. dentro de 15 días. Listo, yo les agradezco, disfruten esa semana de receso, lean, lo único que les pido es que lean, no tengo nada así como que dejarles. La profe Camila les compartió el texto, creo que de Dworkin. La idea es que pues vayan echando una mirada para definir el siguiente caso. ¿Listo? Listo, o sea, el otro sábado, el voy a sábado de tener la clase, grabación. ¿Listo? ahí saltamos a la siguiente sesión. Profe Camila, sí, muchas gracias. Y si es posible, lo subimos a YouTube, ¿sí? Sí, yo también estaba pensando lo mismo, profe, ya que en este salón sí nos deja, en los otros no. Tenemos espacio aquí en este, ¿cierto? Sí, en este espacio, en este salón sí hay espacio para seguir grabando. Listo. Bueno, compañeros, muchas gracias. ¿Alguna pregunta?